Bueno, aquí tenemos el siguiente ejercicio que dice: si un jugador de fútbol americano debe hacer un gol de campo desde un punto a 36 metros de la zona de gol, los fanáticos esperan que la pelota supere la barra transversal de la portería de gol, que se encuentra a 3.05 metros del engramado. Cuando se patea, la pelota deja el suelo con una rapidez de 20 metros por segundo y formando un ángulo de 53 grados respecto a la horizontal. El jugador hace el gol de campo, es una de las preguntas, y la otra: la pelota cuando pasa la barra transversal viene subiendo o bajando. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es ubicar nuestro sistema de referencia XY, tal como vemos en pantalla, y tenemos, bueno, la posición inicial de la pelota. Y bueno, esto, vamos a ubicar, bueno, el problema nos dice que en nuestro sistema XY, en la portería del sitio de anotación se encuentra a unos 36 metros respecto a la posición inicial del balón. Entonces vamos a dibujar esta distancia, que va a ser una distancia en el eje de las X. Es decir, que bueno, que nuestro balón debe recorrer 36 metros en X para poder traspasar la línea de gol. Nosotros vamos a tener que buscar cuánto vale esa distancia en el eje de las Y más adelante. Bueno, la altura del poste transversal, tal como nos dice el problema, es de 3.05 metros. Ahí lo vemos. O sea que nuestra pelota debe superar estos 3.05 metros para poder anotar. Entonces, no tan solo debe superar los 36 metros en el eje de las X, sino que también debe superar los 3.05 metros en el eje de las Y. Bueno, nos dicen que nuestro balón sale con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Ahí vemos el vector dibujado. Y formando un ángulo con la horizontal de 53 grados. Esto es lo que nos dice nuestro problema inicialmente. Entonces, nosotros, bueno, primero podemos calcular las velocidades iniciales tanto en el eje de las X como en el eje de las Y para ya tenerlas a mano, porque posiblemente usemos los dos valores. Entonces sabemos que la velocidad en el eje de las X es la proyección de nuestro vector velocidad inicial en el eje de las X. Entonces eso es velocidad inicial por el coseno de 53, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo. La velocidad inicial, estamos hablando de unos 20 metros por segundo, por el coseno de 53. Esto nos va a dar un resultado, ya lo vamos a colocar en pantalla. Nos va a dar un resultado de 12 metros por segundo. Ya tenemos nuestra velocidad en el eje de las X, la velocidad inicial con la que la pelota sale en el eje de las X. Y nuestra velocidad inicial en el eje de las Y, bueno, es la proyección de nuestro vector velocidad inicial, pero en el eje de las Y, por lo tanto es la velocidad inicial por el seno de 53. Entonces dibujamos velocidad inicial, ¿sí? 20 metros por segundo por el seno de 53, y el resultado que nos da es, ahí vamos a sacar la cuenta, estamos hablando de unos 16 metros por segundo. Listo, ya tenemos nuestras dos velocidades iniciales con las que el balón sale pateado, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Ahora bien, ¿qué debemos calcular nosotros? Fíjense, con la información que tenemos en el eje de las X y sabiendo que la pelota en el eje de las X se mueve a una velocidad constante, porque no existe ninguna gravedad en el eje de las X o alguna aceleración en el eje de las X que haga que se muevan, ¿sí? Ni tampoco está autopropulsada, es decir, que en el eje de las X no existe aceleración. Entonces tratamos al movimiento del eje de las X como un movimiento con aceleración cero, es decir, un movimiento rectilíneo uniforme. Y bueno, la distancia R, que es de A a B de 36 metros, es nuestro X. Entonces podemos calcular el tiempo en que tarda la pelota en recorrer esos 36 metros, sabiendo que la velocidad inicial en X es igual a la distancia R entre el tiempo AB. Podemos despejar el tiempo AB, viene siendo R, que es la distancia entre la velocidad inicial en X. Entonces este tiempo AB, 36 metros entre nuestra velocidad inicial en X, que es constante durante todo el movimiento en X, 12 metros sobre segundo. Al hacer esta división nos da 3 segundos, es decir, que la pelota se demora 3 segundos en ir en el eje de las X desde el punto A hasta el punto B. Entonces vamos a ver, ahora lo que necesitamos es saber, bueno, a esos 3 segundos, qué distancia ha recorrido en el eje
de las Y. Así vamos a saber si la pelota trasvasa o bueno, puede pasar a través de la barra transversal y hacer la anotación de gol. En el eje de las Y sabemos que el movimiento es acelerado porque la gravedad está y la gravedad es constante. Entonces, por lo tanto, tenemos que trabajar nuestro movimiento como un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces ya sabemos que nuestra Y final es igual a nuestra Y inicial, que es 0 porque la pelota parte del origen, ¿cierto? Más la velocidad inicial en Y, que ya hicimos el cálculo, que son 16 metros por segundo, por el tiempo AB. El tiempo AB que tarda en recorrer en el eje de las X los 36 metros, es decir, los 3 segundos, menos la gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundos cuadrados, entre 2, que es 4,9 metros sobre segundos cuadrados, por el tiempo al cuadrado, que en este caso sería 3 segundos al cuadrado. Vamos a ir sustituyendo así como vemos en nuestro problema en la fórmula, y este valor que nos da, ¿cierto? Es, bueno, 16 por 3 menos 4,9 por 3 al cuadrado, que es 9. Fíjense cómo las unidades nos van a cuadrar sin ningún problema. Fíjense, la distancia recorrida entonces la distancia final es de 3,9 metros. Por lo tanto, nuestro balón a los 3 segundos se encuentra a unos 3,9 metros. Por lo tanto, podemos decir que la pelota pasa, la portería pasa el eje transversal, el poste transversal, y hay una anotación. Entonces, esto es una manera fácil de resolver esta parte del problema. Fíjense, ahí vamos a colocar gráficamente la altura, 3,9 metros, ¿sí? Prácticamente 1 metro de altura con respecto al poste. Entonces, bueno, va a haber una notación. Ahora, en la segunda parte de nuestro problema nos dicen si la pelota cuando pasa el poste está subiendo o está bajando. Entonces, claro, ¿por qué? Porque puede ser así como vemos en la gráfica, que la pelota vaya subiendo cuando pase por ahí, o también puede ser que la pelota vaya descendiendo, ¿sí? Entonces tenemos que verificar tenemos que verificar cómo es este tipo de movimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, nosotros podemos calcular el tiempo máximo de nuestra pelota, es decir, en el movimiento en el eje de las Y, la pelota cuando llega a su altura máxima, ¿sí?, su velocidad final es 0 en Y. Entonces podemos calcular ese tiempo, que viene siendo nuestro tiempo máximo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestra fórmula: velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. ¿Qué tiempo va a ser ese? Como dijimos ya, es el tiempo máximo, es decir, el tiempo que alcanza la pelota en el eje de las Y, su máxima altura, y justamente en ese tiempo la velocidad final ahí es 0. Entonces podemos utilizar la fórmula, hacemos el despeje, donde el tiempo máximo es igual a menos la velocidad inicial en Y entre la gravedad. Entonces, acuérdense que la gravedad es negativa, ¿sí?, y con ese menos que tenemos la velocidad inicial se elimina. Entonces 16 metros sobre segundo entre 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Fíjense cómo las unidades se van y nos va a quedar la unidad en segundos, que es lo que estamos buscando, que es tiempo. Siempre es importante verificar esto. Fíjense, el tiempo máximo nos dio un valor, sacando la cuenta, de aproximadamente 1,63 segundos. Es decir, que a los 1,63 segundos la pelota llega a su máxima altura. Después de este tiempo la pelota empieza a descender y nuestro balón cruza nuestra meta a un tiempo de 3 segundos. Por lo tanto, la pelota tiene que venir bajando, y es más o menos el movimiento que estamos viendo en pantalla, ¿sí? En este punto la velocidad final es 0, y en ese tiempo la pelota tarda 1,3 segundos en alcanzar ese punto, ¿sí? Ya que ese fue el cálculo que hemos hecho previamente. Vemos ahí, ubicamos ahí una especie de leyenda en nuestro dibujo para ubicarnos. Mientras que a los 36 metros en el eje de las X ha recorrido 3,9 metros en el eje de la Y, y en ese tiempo ese tiempo particular es de 3 segundos. Entonces ya podemos describir exactamente nuestro movimiento, ¿ves? Ahí lo vemos con claridad. También podemos verificarlo de otra forma, y es calcular la velocidad que tiene la pelota en el eje de las Y en ese instante, ¿sí? Fíjense, la velocidad final en ese punto va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo de AB. ¿Qué pasa con esta velocidad? Vamos a hacer el cálculo y ya vamos a hacer el análisis. Fíjense, la velocidad viene siendo la velocidad inicial, 16 metros sobre segundo, menos 9,8 por el tiempo, que son 3 segundos. Ciertamente, estamos calculando la velocidad justo en ese punto.
en el punto en que está a 3,9 metros en el eje de las Y. Entonces fíjense, cuando hacemos el cálculo, vemos nuevamente 16 metros sobre segundo menos 9,8 por 3 al cuadrado, y esto nos da una velocidad final en Y de menos 72 metros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Significa que la velocidad nos da negativa, significa que la pelota viene bajando. Entonces esa es otra forma de verificar también hacia dónde va o cómo es el movimiento, si la pelota viene subiendo o viene bajando. Entonces, bueno, de esta manera hacemos la descripción completa de este ejercicio. Bueno, espero que les funcione.